está aquí, hermanos? Tome su lugar, los niños vayan a su salón. Hay un salón para niños hoy y van a colorear con su maestra Day. Aprovechenla porque se va para Estados Unidos dentro de 3 semanas. ¿Sí, hermano? Una semana, dentro de una semana. No se vaya. Vamos a orar para que se quede. Que no se vaya, que no se ¿Ven, vaya. hermanos? Nos da gusto que tenemos ese buen deseo, hermanos, ese corazón de escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor, que el que es de Dios, las cosas de Dios quiere oír. Amén, hermanos. Y dice que el que no es de Dios, dice que aborrece las cosas de Dios. Hermanos, la verdad, hay gente que no le gusta esto. Hay gente que dice, ay, esos hermanos, ¿cómo dan lata? Y más a veces si escuchan los vecinos, los cantos o las predicaciones. El que es de Dios, las cosas de Dios quiere escuchar. Hay alguien, hermano, que hay que estarle rogando para que vaya a escuchar palabra de Dios. Hay que preguntarse en su corazón, ¿soy de Dios? Porque el que es de Dios, hermanos, va y escucha palabra de Dios. Aquí lo tenemos muy cómodo, hermanos. Gracias a Dios. Llegamos en un transporte, pero hay hermanos que caminan horas para ir y predicar. Hay hermanos que caminan, hermanos, para ir y escuchar. Y llegamos aquí rápido. Miren, Dios nos ha dado los medios. Qué lindo es Dios con nosotros. ¿Ven, hermanos? Y siempre escuchar la palabra de Dios, hermanos, pues será de beneficio para nuestras vidas. Porque por medio de escuchar la palabra de Dios, el hombre cambia su palabra. Dice Hebreos, no vaya, 13:8, que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Lo que hacía Jesús en aquel tiempo, transformando vidas, cambiando, transformando corazones, lo mismo hoy lo está haciendo el Señor. Una persona puede ser de lo más vil, puede ser un hombre, una mujer o un joven, hermanos, o con planes incluso malos, y escucha la palabra de Dios, le cree a Dios, y su vida puede ser diferente. Puede ser cambiado en un buen hombre, en una buena mujer. Puede convertirse en un buen esposo, en un buen hijo, en una buena mujer. Y hermanos, y Dios siempre lo ha hecho en aquel tiempo y lo sigue haciendo hasta hoy en día también. Amén, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, vamos al mensaje de esta tarde. Dios nos ha bendecido regalándonos este día y vamos a gozarnos en él. Amén, hermanos. Dice el salmista en el Salmo 118, no vaya, dice que este es el día que Dios creó, que nos gocemos y nos alegremos en él. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos al mensaje, vamos a la palabra del Señor. Romanos, capítulo 12. Es una carta del apóstol Pablo a los hermanos que se congregaban allá en Roma. Le dice amén si lo tiene, hermanos. Los que pueda ponerse sobre sus piecitos, por favor, por respeto a quien escribió este libro. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué, hermanos? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 12, el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué, hermanos? Voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por el privilegio, el tiempo, la bendición, el regalo, la oportunidad de congregarnos, Señor, como parte de su iglesia. Una vez más, Señor, le pedimos que me ayude a explicar a mis hermanos este versículo, estos 2 versículos que acabamos de dar como lectura. Sea usted hablándoles a ellos, a mí también, que yo no diga algo que no deba de decir,
lo necesario para la edificación de su iglesia. Tome el control de este mensaje. Aun los que falten por llegar, apresure sus pasos. Todo lo hacemos para su honra y su gloria, Señor. Que usted sea exaltado, que usted sea reverenciado en esta tarde. Si alguien viene triste, preocupado, alguien no sabe ya qué hacer con las situaciones, las cargas, las penas, Señor, ahí las situaciones en la vida, Señor, que usted pueda abrazarle, pueda consolarle, alentarle, hacer que continúe en la vida que es agradable a usted, Señor. Tome el control, ponga un cerco, ponga un muro de protección sobre este lugar. Señor, creemos que su palabra dice puras verdades, y ahí dice que nadie puede maldecir lo que usted bendice, y usted nos ha bendecido desde el día que nos llamó para su reino, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Siéntese, hermanos, siéntese. Vamos al mensaje de esta tarde. Y hermanos, uno de los propósitos que Dios quiere en su palabra a través de escucharla es que seamos bendecidos. Amén, hermanos. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, no vayan, dice: bienaventurados los que leen, dice, y los que oyen, dice, las palabras de las profecías, dice, de este libro. Dice: sí, porque el tiempo está cerca. Y es que de verdad, hermanos, el tiempo está cerca, y por eso, hermanos, hay necesidad de estar escuchando palabra de Dios. Hermanos, si Cristo viniera hoy, ¿a dónde le gustaría a usted estar? Yo vine aquí predicando la palabra, o estando visitando a un enfermo, orando, dándole a alguien el mensaje, estando haciendo las cosas que son agradables delante del Señor. Amén, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, él conocía lo que había en el mundo. En el mundo es los que no conocen de Dios. ¿Cómo vive el mundo que no conoce de Dios? Y el apóstol Pablo dice: yo ya no quiero que agarres la forma, las conductas, el estilo de vida de la gente del mundo. Ya no te conformes al mundo, sino que está diciendo en el versículo 1 que presentemos, Romanos capítulo 12 versículo 1, dice que presentemos nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo se compone de ojos, manos, pies, corazón, mente, de oídos. Y dice: no presentes tu cuerpo, preséntalo ahora como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como algo que es agradable a los ojos de Dios. No para salvarnos, hermano. Para la salvación se necesitó solamente el sacrificio del Señor Jesús. Amén, hermanos. Ya nada más sirve para ser salvos, solamente el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Él quiere que como iglesia, como creyentes, Él mandó la carta a Roma, a los hermanos de Roma, para decirles: ustedes ya no vivan como vivían antes. Ahora, sacrifíquense. Hermanos, ¿por qué tenemos de repente que sacrificarnos? Porque hemos agarrado ciertas costumbres, ciertos moldes del mundo, cierta forma de hablar, cierta forma de conducirse, y de repente dejar las cosas que antes hacíamos como normales no es fácil. Tiene que haber un sacrificio. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, que todo sacrificio, si se persiste en ese sacrificio, tarde o temprano da un resultado favorable en el área que sea. Si una persona se sacrifica para bajar de peso, hermano, y si se mantiene firme en esa línea, va a bajar de peso tarde o temprano. Aquellos que estamos acostumbrados a desayunar tamalitos, pan de dulce, y su café, y su bolillo, y sus frijoles, y sus carnitas, de cenar sus tacos y su pizza, hermano, pues tenemos esta forma. ¿Sí se me entiende, hermanos? Pero si hay un sacrificio de decir: voy a desayunar ahora pues un té sin azúcar, y unas zanahorias y unas lechugas, y comer sin sal, y voy a cenar un vasito con agua nada más, y pues voy a bajar de peso tarde o temprano. Pero ese sacrificio va a servir. ¿Sí me entiende, hermanos? Lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que no nos va a costar, que nos va a costar mucho trabajo dejar las cosas que antes hacíamos como normales, como mentir, robar, adulterar, pelear. No va a ser fácil, porque hay personas que ya se han creído que así nacieron. Hay gente que dice: yo así soy, pastor, yo así soy. No eres así. Fuimos adoptando ciertas costumbres, y Dios quiere que nosotros aprendamos a sacrificarnos, porque esos sacrificios tarde o temprano darán resultados favorables. Amén. ¿Alguien ha visto personas que temprano andan corriendo con su pan y ahí van? ¿Será
¿será muy fácil dejar la cama a las 6 de la mañana, a veces cuando hace frío? ¿Será muy bonito? No. Y hermano, tienen que dejar su cama y tienen que ponerse ahí sus pants y sus tenis y ahí van. Y hermano, con la lengua de fuera y sudando. Hermano, esos sacrificios, si uno persiste en esos sacrificios, ¿va a haber resultado? Sí, va a haber resultado, tarde o temprano. Lo mismo en las cosas de Dios. Hermano, yo sé que los hermanos vienen de Miscahuala y no es fácil de repente gastarse 100 de gasolina, 150, no sé. Yo sé que no es fácil, pero esos sacrificios, César, te van a dar resultados. Porque te van a ayudar a cambiar tu vida, a corregir tu vida. Y sabes que vas a estar muy contento con el cambio de tu vida. Tu esposa, tus hijos. Cuando el hombre anda mal, hermano, anda mal toda la familia. Cuando yo andaba mal con mi esposa, mis hijos, lárguense de aquí, chamacos. ¿No ven cómo estoy con su madre? Puros pleitos. Y hermano, y los pleitos, hermano, las consecuencias las pagan los hijos. Cuando el esposo y la esposa andan mal, los hijos andan mal. Mira, hasta a los perros les va mal, a los gatos les va mal. Se te atraviesa el gato, quítate, porque andamos mal. Pero si presentamos, como dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es nuestro culto racional. De estas cosas se agrada a Dios. Amén, hermanos. Quiero llevarle, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos está ya, hermanos, casi por Apocalipsis. Porque vamos a ver hoy, hermanos, si vale la pena sacrificarse, si vale la pena esforzarse. Hermano, si usted tiene un negocio y su negocio no lo quiere usted abrir porque no se quiere sacrificar, porque no quiere poner un esfuerzo extra, usted va a tener éxito en su negocio. Hermano Dani, ¿a qué horas echa usted su barbacoa? ¿A qué horas? Y es bonito estar ahí en el calor asando sus pencas. No es un sacrificio. Hermano, pero usted dice, de esta barbacoa voy a sacar para darle a mi Kelly para su escuela, voy a sacar para echarle su carnita, voy a sacar para poner gas en la casa que está terminando, le voy a comprar una llanta a la camioneta. Y está viendo usted, porque esos sacrificios van a dar resultado tarde o temprano. Amén, hermano. ¿A qué hora se pone a vender su carnita? A las 7:30. ¿Y se tiene que levantar a qué horas? A las 5 de la mañana. ¿Es bonito a las 5 de la mañana? No, pero esos sacrificios dan frutos. Cuando Kelly le dice, papá, necesito para un proyecto en la escuela, porque puros proyectos, y papá viene. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué razón? Porque hubo un sacrificio, porque hubo un esfuerzo, porque hubo una dedicación, y todo esfuerzo, toda dedicación, tarde o temprano, da resultados. Amén, hermanos. Y es lo que Dios está diciendo: sacrifíquense, esfuércense, den el resto. No es fácil dejar las cosas del mundo. Aquellos que les gustaban las cervezas, no es fácil decirle a las cervezas no. Aquellos que tenían una amiguita aquí en el teléfono, no es fácil borrarla de aquí. ¿Sí me entienden, hermanos? No es fácil que los amigos digan vente o te pegan. Y hermano, y a veces nuestro orgullo de hombre dice, no, sí voy, aunque me peguen. No es fácil. Y tenemos que aprender a decir sí a lo que es bueno a nosotros, y tenemos que aprender a decir no lo que sabemos que nos va a afectar, porque esos sacrificios Dios se agrada, y hermano, y recibimos la bendición de Dios cuando hay un sacrificio en nuestras vidas. Amén. Amén. Hebreos 13, me dice amén si lo tiene. Amén. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, en el versículo 16. No quiero que entienda que es un sacrificio para salvarme. Yo no tengo que sacrificarme para irme al cielo. El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo cuando murió por mí. Porque el Señor Jesucristo recibió el martirio más horrible que puede recibir una persona. La peor humillación que puede recibir una persona la recibió Jesucristo. Cuando el Señor Jesús lo agarraron, hermanos, lo tomaron como un delincuente, una de las primeras cosas que le hicieron, ¿sabe qué fue? Que le escupieron su cara. ¿A alguien le han escupido su cara? ¿A alguien? Sí. ¿Qué se siente? Muy feo. Ahora, no sé si la debía. ¿Sí me entienden? Hermano, el Señor Jesús no la debía, nada. Y Él recibió escupitajos en su cara. Y después, hermano, le vendaron sus ojos y lo puñetearon. Y le dijeron, si de veras eres profeta, di quién te puñeteó. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Se quedó callado. Lo patearon.
Lo arrastraron, lo colgaron en la cruz, le pegaron con una caña en su cabeza, le pusieron una corona de espinas y se burlaron de él. ¿Sabe cuántas culpas tenía? Ni una. Y él se sacrificó para nosotros. Amén. Porque por medio de ese sacrificio, todo aquel que crea se va a ir al cielo. Porque así lo dice la Escritura, que cuando Cristo venga, resucitará a aquellos que murieron creyendo en Él y se irán al cielo. Hace tiempo Jesús decía el mismo mensaje y la gente decía, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser eso? Hermanos, Jesús dijo, miren, habrá muchas guerras, se peleará nación contra nación, reino contra reino, habrá muchas enfermedades. ¿Cómo está el mundo ahorita? Así. Y todavía faltan las hambres, y faltan los conflictos, y falta que los pastores, hermanos, que predican la palabra sean los llevados a los concilios y a las cárceles por consecuencia de predicar la palabra de Dios, porque eso se tiene que cumplir. Amén. Amén. Dice, aquellos que predican mi palabra, aquellos que me sirven, van a ser llevados ante concilios para dar testimonio de mi nombre. El día que eso suceda, oren por mí, porque yo tengo que dar testimonio a aquellos que no conocen a Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Y dice la Escritura que le dijeron al Señor Jesús, ¿cuándo va a ser eso? Pestes, guerras, nación contra nación, reino contra reino. Es algo que está ocurriendo ahorita. Entonces, si yo ya sé que Cristo va a venir, yo tengo que sacrificarme, poner un esfuerzo extra, algo adicional, porque no es fácil. No es fácil venir. De repente, hermano Alejo, ¿a qué horas tenía que guardar sus borregas normalmente? Pues hasta las 3:30. 3:30. Y ahorita vámonos más pronto porque hay que escuchar palabra de Dios. Sí, me entiende, hermano. Si de repente a cualquiera de nosotros, como nos conocían quiénes éramos, pues nos van a invitar un pulquito, una cervecita. Y tenemos que aprender a decir no, porque sabemos que Cristo pagó por nosotros y Él quiere que nosotros sepamos abstenernos de las cosas que nos dañan. Amén, hermanos. Amén. Porque toda persona que quiere conseguir algo bueno en el área que sea, se tiene que abstener de lo malo y tiene que sacrificarse en lo que es bueno. Amén. Amén. Dice aquí, Hebreos 13:16, quiero que lo miren nuevamente. Hebreos capítulo 13, el verso 16, dice, y de hacer bien, ¿lo tiene? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales que sacrificios se agrada a quién. Dice de hacer bien y de la ayuda mutua, esas cosas se agrada a quién, hermanos. Dios. Creo que mucho tiempo ya estuvimos agradando a la gente. Creo que mucho tiempo estuvimos agradando a los demás. Mucha gente nos desvivimos por agradar a otros. Pero creo que ahora es tiempo, hermanos, de agradar al que murió por nosotros en la cruz. Creo que ahora es tiempo, hermanos, de agradar al que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Debemos de vivir para agradarlo a Él. Amén, hermano. Amén. Si agradamos a la gente, dice el apóstol Pablo, ahora ya no somos siervos de Cristo. Si yo agrado a Dios, es porque yo estoy agradecido, porque Él murió por mí, porque yo le agradezco que Él derramó su sangre, porque yo le agradezco, hermano, que Él me dice que soy su hijo, porque yo le agradezco que si tengo una necesidad, por medio de la oración, por medio del clamor, Dios hace cosas grandes y maravillosas, porque Dios lo ha hecho siempre hasta este día. Amén. Amén. Hermanos, hace 13 años mi esposa y yo no conocíamos de Cristo, y ahí están mis hijos, y mis hijos saben, y puros pleitos y gritos y borracheras, y no había paz, no había tranquilidad, y mis hijos creciendo y se escondían ahí porque llegaba su papá enojado. Ahora mis hijos quieren estar conmigo. Ahora mi esposa quieren estar conmigo. Amén. No somos perfectos, hermano, pero nosotros creímos que Dios hace cosas maravillosas y que de esos sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál fue el sacrificio? Que aprendí a decirle no a mis amigos. Aprendí a decirle a no lo que me dañaba. Y ahora ahí está mi familia, ahí están mis hijos, ahí está mi nietecito, mire ese hombre. Oh, hermanos, porque Dios hace un cambio de vida, hace un cambio en las familias. Amén, hermanos. Amén. Vaya al libro de los Salmos, mire. Libro de los Salmos, capítulo 128. Yo sé que a veces no es fácil venir a escuchar palabra de Dios. Yo sé que a veces no es fácil estar 1:30 aquí en la congregación. Yo sé que no es fácil, pero de esos sacrificios agrada a Dios.
Yo sé que a veces no es fácil leer la Biblia. Yo sé que a veces no es fácil perdonar. ¿Alguien le ha ofendido? Aprenda a perdonar. Yo sé que no es fácil. Muchos dicen, pastor, como a usted no le robaron su tanda. Pastor, como a usted no lo ofendieron. Pastor, hermano, pero tenemos que aprender a perdonar. De esos sacrificios se agrada a Dios. Amén, amén, hermanos. Amén. Salmo 128. En el versículo 1. Salmos 128. Verso 1. Dice las Sagradas Escrituras: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y te qué? ¿Y te irá cómo? Bien. 3. Tu mujer será como vid, como racimo de uva, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu qué. Versículo 4. He aquí que así será, que hermanos, bendecido el hombre que teme a qué. Hermano, ese temor es una reverencia a Dios. ¿Y por qué? Porque hubo un sacrificio, porque aprendimos a decirle no a eso que nos iba a dañar, porque aprendimos a abstenernos de las cosas que eran dañinas a nuestra vida. Hermano, ¿usted sabe cuántas familias están destruidas por el alcohol? ¿Por los vicios? Hermano, las economías, hermanos, de las familias se reflejan cuando alguien está en vicio. Cuando andamos visitando los hogares, hermanos, y vemos las casitas, y ahí están los tendederos y puros trapitos rotos, hermanos. Pero el marido, muy invitado. Es de los que pagan, los que se pelean por querer pagar. Y hermano, es lo que la Biblia está diciendo. Que ya no agarremos las costumbres que antes tenía el mundo, sino que ahora que aprendamos a sacrificarnos, a poner nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como algo santo, como algo agradable a Dios, que es nuestro culto racional, porque de esas cosas se agrada a Dios. Amén, hermanos. El Señor Jesús va a venir pronto por su iglesia, por todo lo que estamos viendo. No tarda que se cumplan las profecías. En la mañana, ayer en la noche me decía un hermano, me habló por teléfono, dice, ¿ya poco usted cree eso del arrebatamiento de la iglesia? Le dije, yo sí creo lo que dice el arrebatamiento de la iglesia, porque no solamente lo dice en un solo versículo. ¿Cuál es el arrebatamiento de la iglesia? Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia está escrito desde el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor, San Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo dijo que habrán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será ¿qué? El otro será dejado. Quiero que lo vean, por favor, tenemos tiempo. San Mateo, hermanos, capítulo 24 y Lucas 17, vamos a ver los dos pasajes. Dice, ¿a poco usted cree en el arrebatamiento de la iglesia? Dije, yo creo lo que está escrito en la Biblia. Y le empiezo a dar los versículos y dice, bueno, los versículos sí están. Yo le pregunto, si está escrito en la Biblia, ¿se va a cumplir? Sí. Se va a cumplir. Va a ocurrir. Bueno, ¿sabe cuántas veces hemos orado para que esté este saloncito así? ¿Sí me entiende? Y le he dicho a la hermana Lili, llegará el día donde ni ese terreno va a alcanzar. Y vamos a necesitar otro pastor, y por ahí 1, 2, 3, como 5 o 6 pastores. Ahí está otro, mire. Ahí está otro sentadito. Hasta voltea. ¿Cómo se llama su primo? Joel. Ahí está otro, mírenlo. Ahí está otro pastor. Amén, hermanos. Porque yo ya no alcanzo y vamos a abrir otra reunión de Tepango para los días viernes, porque los días viernes tengo tiempo. Por la gloria, por la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Dice el libro de Mateo, capítulo 24. Dice, entonces, verso 40. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro ¿qué? Vuestro Señor. Dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, uno será dejado. Estarán dos en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Y hermano, dice las Sagradas Escrituras que es necesario que algunos hermanos, que es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Amén, hermanos. Amén. Y por eso aquí es parte de la nación y aquí se está predicando la palabra del Señor, porque es algo necesario de parte de Dios.
uno será tomado. Ahora yo pregunto, ¿quién cree usted que fue tomado? ¿Por qué el que se sacrificó para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o el que no se sacrificó? ¿Cuál cree usted? El que se sacrificó. ¿Y por qué se sacrificó? Porque él había creído desde un principio que alguien había muerto por él. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, hermanos, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto? Y dijo, esfuércense para andar por el ancho. Eso dijo. Pues esfuércense para andar por el cual. Por el angosto. Ahora, ¿quién se esforzó? El que creyó. Hermanos, esforzarse en el área que sea, dar el resto en el área que sea, en el área que usted me diga, tarde o temprano va a tener resultados. Ahí tiene Alan y Samara, van al gimnasio. Es fácil. Dice no sé si hagan así, o uno sí están cargando y están con sus pesas y ahí están, pero si ahí están constantes, hermano, unos meses, unas semanas o unos años, tarde o temprano se va a reflejar. Yo con lo que me esfuerzo son con los tamales, hermanos. Miren, ¿sí se ve? Yo me esfuerzo con los tamales, con una conchita y con mi vaso de café todos los días. ¿Sí se ve? Hermanos, todo esfuerzo en el área que usted me diga va a tener recompensa. Léase su Biblia, póngase a orar, aprenda a perdonar, predique el Evangelio, hábleles a otros de Cristo, aprenda a decirle no a lo que le va a dañar, aprenda a decirle sí a lo que le va a beneficiar. Aquí tenemos una cita, hermanos, con Dios, no conmigo. Los miércoles a las 7 y los domingos a las 3 de la tarde. Es nuestra cita con Dios. Aunque digas que estoy cansado y que estoy trabajando y que no tengo dinero y no sé, su sacrificio, su esfuerzo va a ser recompensado tarde o qué, hermanos, tarde o temprano. Quiero que vaya al libro de los Génesis, capítulo 12. Todo esfuerzo, toda dedicación, todo empeño, todo dar el extra en el área que usted me diga, hermanos, va a tener recompensa. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que aquí estaba este hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham, hermanos, era una persona que ya tenía 75 años de edad. Y este hombre, hermanos, creo que toda persona ya a la edad de 75 años dice, pues yo ya para qué emprendo algo nuevo. Yo ya aquí espero al Señor. ¿Cuántos años trae, hermano Alejo? ¿Cuántos años trae usted? 78. 80 ya. Mire, qué bendición. Y hermanos, si Abraham tenía 5 menos, tenía 75. Y una persona de 75 dice, yo ya para qué emprendo algo nuevo. Es como los jóvenes que se van a Estados Unidos. ¿Sí se van los jóvenes o ya los viejos? Los jóvenes, los de 18, 20, 21, de 15, 14, en unos pueblos se van de 14, chiquitos, se los llevan para allá. Pero ya uno de 75 años dice, no, yo ya para qué. Hermano, Abraham vivía en un lugar donde estaba con su papá. Y hermanos, vivía en un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos. Y de repente escucha la voz de Dios y le dice, mira, salte de aquí, de tu tierra y de tu parentela, y de ti haré una gran nación. Y este hombre, dice la Biblia, que creyó y se salió con su mujer. No tenía hijos. Amén. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y hermano, y Dios le cumplió esa bendición, porque ese hombre se salió, porque ese hombre se esforzó, llegó a un lugar, llegó a prosperar tanto, hermano, que al cabo de unos años, dice la Biblia, hermanos, de un tiempo, él tenía 318 siervos que ya habían nacido en su casa y habían venido de unos reyes y habían tomado como esclavo, como prisionero a su sobrino Lot, y él fue a rescatarlo. Era un hombre que había prosperado porque se salió de un lugar donde él estaba. Se esforzó, creyó a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a creerle a Dios, vamos a esforzarnos, vamos a leer nuestra Biblia, vamos a apartarnos del mundo, vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y nuestras familias, hermanos, van a ser bendecidas. Amén. Y cuando venga Cristo, escucharemos su voz, que Él va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pero a otro les va a decir, nunca te conocí, apártate de aquí, hacedor de maldad. ¿Está en San Mateo? No, ¿verdad? Estaba en Génesis. Mire lo que dice Génesis número 12. Génesis capítulo 12.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, ¿qué, hermanos? Que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad, ¿de cuántos? 75 años cuando salió. ¿De dónde? Cuando salió de Arán. Hermanos, 75 años. Y Dios le dijo: ya vete. Un hombre ya con una vida hecha, con una vida ya resuelta, ya un anciano. Y fue a un lugar, y no fue fácil, porque pasó por varias circunstancias Abraham también, pero siempre hubo ese esfuerzo. Él creyó. ¿Sí me entiende, hermanos? Él se aferró a la promesa de Dios, y al cabo del tiempo Dios lo bendijo con el hijo que le había prometido. Tardaron 25 años, hermanos. A los cerca de 99 años, Abraham recibió la promesa de su primer hijo, de ese hijo que Dios le había prometido. Y él siguió firme, y él siguió creciendo, y se hizo muy rico este hombre. Cámbiame a Génesis 25. ¿De cuántos años era cuando salió? 75. Génesis capítulo 25, miren, hermanos. Si vale la pena el esfuerzo, si vale la pena el empeño, si vale la pena la dedicación, si vale la pena confiar en Dios, si vale la pena clamar a Dios. Oh, hermanos, gracias al Señor que tenemos su palabra. Hermanos, hoy el mundo sabe por qué sufre, hermanos, por desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántas muertes hay, hermanos, por violencia? ¿Cuántas familias sufren por alcoholismo, por drogadicción? ¿Cuántas familias están sufriendo, hermanos? El mundo sufre por esas violencias de género. ¿Lo ha escuchado? Violencias familiares, hermanos. El mundo sufre. Pero si escucharan la palabra de Dios, donde el Señor dice: ama a tu mujer, no seas áspero con ella. Dice: trátala como vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Cuando la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuando la Escritura dice: no le cargues la mano a tus hijos para que no se desalienten. Cuando la Escritura dice: respeta a tu marido. Amén, hermanos. Amén. Muchas cosas se suavizarían en el mundo, pero la gente no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Miren, ¿de qué edad murió Abraham? Génesis capítulo 25, hermanos, el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuántos años? 175 años. Y exhaló el espíritu. ¿Y qué pasó? Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido ¿a dónde? Hermanos, cuando la Biblia dice que fue unido a su pueblo, quiere decir que fue puesto en ese grupo de las personas que van a tener resurrección para vida eterna. Abraham. Porque en el libro de Lucas, no vayan, en el libro de Lucas, capítulo 13, cuando el Señor Jesús explicaba la parábola de la puerta ancha y de la puerta angosta, y diciéndole a la gente que le preguntó, porque hubo gente que le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo: ustedes esfuércense a entrar por la puerta angosta. Dice: porque ancho y espacioso es el camino que va a la perdición. Y dice: y cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, Abraham era el padre, Isaac era el hijo, y Jacob era el nieto. Dice: cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob en el reino de los cielos, y ustedes excluidos. O sea, porque había gente, hermanos, que solamente le cuestionaba a Jesús, pero no se querían esforzar para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? Andar en los caminos de Dios no es fácil, pero va a valer la pena. Se lo voy a repetir. Andar en los caminos del Señor no es fácil, pero va a valer la pena. Yo, hermanos, yo no tengo problemas con mis hijos. Ahí están mis dos muchachos. Algunos conocen a mis dos hijas. Yo no tengo problemas de mis hijos que anden de borrachos. Creo que ese problema no lo tiene Sam. No, ¿verdad? Y hermanos, hay mujeres que sufren con sus esposos de alcoholismo. Después de la borrachera, ¿sabe qué sigue? La violencia. Es que un pecado nunca va solito. Un pecado siempre va con otro. Y yo me he ahorrado esas penas. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahí están mis hijos.
no toman, no tengo que andar buscando en las cantinas, no tengo que buscarlos a ver en qué centro nocturno los encuentro, a ver si ya los balacearon, a ver si ya les pegaron unos cinturonazos en su frente, a ver si no han llegado. O sea que si Alan ya no llegues porque ya están los brazos de Samara. Amén, Samara, ¿verdad? Y ahí está mi hijo Marco, y ahí está en la casa, ahí está mi hija Lima, y ahí está mi Nelly, mi Zoecita, y hermanos, y ahora ese tremendo domingo, que son las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuándo empezamos este cambio? Hace 13 años. Y Dios nos ha bendecido. Porque todo sacrificio, al final, tiene una recompensa. Así como en una dieta tiene recompensa el sacrificio, no. Así el ejercicio, igual. Si una persona tiene un negocito y vende tamales, tiene que levantarse temprano. A lo mejor no le va a gustar levantarse temprano, pero si es persistente en ese negocito, tarde o temprano va a tener un negocio más grande. Y si es persistente y se sacrifica en ese negocio, tarde o temprano va a tener un negocio mejor y hasta empleados. Sí me entiende, hermanos, pero todo esfuerzo tendrá recompensa. ¿Amén, hermanos? Amén. Quiero llevarle al libro de Segunda de Samuel. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 24. Invitarles, hermanos. Vamos a esforzarnos. Invitarles, hermanos. Cristo viene pronto. Y decir, no, es que va a ser frío, y que hace sol, y que hace aire, y que no he comido, y que, hermanos, ¿cuántas veces he venido a este lugar los días miércoles y a veces no he comido? Pero aquí estamos predicando la palabra del Señor. Ahorita ya terminamos allá, ¿y qué hicimos? Vamos, hermanos. Y ahí está la hermana Martita igual. ¿Y qué dijo hace rato, hermana Martita? De sus pollos, que sus pollos ahí se queden. Yo me voy a escuchar palabras. ¿Sí me entiende, hermanos? Eso traerá bendición. Porque dice el Salmo 133 que cuando están reunidos, allí envía bendición y vida eterna. Y Dios, hermanos, tiene muchas cualidades. Y una de esas cualidades, dentro de todas las que tiene, hermanos, es que Dios es justo. Dios ve y Dios recompensa a cada uno justamente. Da su retribución justa para cada uno. Hay quien dirá, yo no quiero esforzarme. No tendrás ningún resultado en ningún área. Pero aquel que se esfuerce es porque ha creído, verá un cambio de vida, su familia será diferente, tendrá paz, tendrá tranquilidad, tendrá confianza. La mano de Dios estará sobre él. Y Dios dice, nada te va a hacer falta. Amén. Porque eso lo dijo en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. ¿Cuál texto le di? Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel capítulo 24. Aquí, hermanos, el rey David ya había visto constantemente a lo largo de su vida la mano poderosa de Dios para con él. Una ocasión venció allí, hermanos, a un gigante que se llamaba Goliat, y constantemente David veía la mano poderosa de Dios para con él. Y una ocasión David ahí censó al pueblo de Israel, y vino como consecuencia que David escogió de 3 opciones que le ofreció el profeta, que Dios le castigara con una plaga por 3 días. Y en el primer día, hermanos, Dios le mata 70,000 hombres por una enfermedad. Entonces David, hermanos, quería parar el enojo de Dios. Y entonces, hermanos, él va a hacer un sacrificio, porque en aquel tiempo, antes de Jesús, sí se hacían sacrificios de animales. Jesús hizo el último sacrificio, dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, que el Señor Jesús, 10:12, que el Señor Jesús, hermanos, fue el que hizo el último sacrificio de una vez para siempre. Sacrificio para salvación solamente el de Cristo. Sacrificio para las bendiciones, las que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Sí entendemos, hermanos? Y dice la Biblia, hermanos, que David fue y compró, iba a hacer un sacrificio en un terreno, y llegó un hombre que se llamaba Araúna, que era de un pueblo que era de Jebús, lo que es ahora Jerusalén. Y él le dijo, mira, yo te doy el terreno, yo te doy la leña, y te doy el buey, el torito, que es para el sacrificio. Y David dijo, no, yo no le voy a ofrecer a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. Dijo, véndemelo. Y dice que se lo vendió en 50 ciclos de plata. David, a lo mejor, pues como rey, también tenía sus dineros, pero él lo pagó un terreno. Hoy en día, hermanos, es donde está el templo en Jerusalén. El sacrificio que hizo David, hasta el día de hoy,
allá, hermanos, en Jerusalén, se ven beneficiados por ese terreno. Dice aquí, mire, y el rey dijo, 24, ¿lo tiene, hermanos? Y el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré. O sea, Araúna se lo regalaba y David dijo, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué más, hermanos? Y cesó la ¿qué? La plaga. ¿En qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo hoy en día, hermanos? Plaga es enfermedad. Bueno, lo que la gente necesita en estos tiempos es creerle a Dios y cambiar su vida. La gente no entendió en todos estos días de cuarentena. Terminó la cuarentena y otra vez volvió a la normalidad. A lo normal de antes: secuestrar, robar, mentir, emborracharse, meterse a los hoteles. Hermanos, una sobrina mía agarra y publicó en mi Face, me puso un mensaje donde va a haber un evento en estos días, un evento gay en Tulancingo, y me lo mandó. Dije, ah, caray, y le puse su nombre y le dije, creo que no hemos aprendido. Por esta causa Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Creo que no hemos entendido. Y me lo publicó, me lo mandó, no recuerdo la fecha. Y entonces ya ni me comentó nada más lo puso ahí como visto. Hermanos, la gente volvió a hacer lo mismo, volvió a robar, volvió a meterse a las cantinas, volvieron a andar de borrachos, volvieron, hermanos, a sus prácticas que antes tenían. Tenemos que entender, hermanos, que si hemos recibido a Cristo, debemos aprender a que nuestros cuerpos sean ofrecidos, pero a Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Estas manos, hermanos, ¿sabe a cuántos de mis semejantes golpearon? Tengo cicatrices de dientes aquí que tumbé. Patí a mi prójimo, nunca maté a nadie, nunca, hermanos. A mí me apodaban el diablo en mi pueblo, hermano, y gloria a Dios que nunca maté, nunca anduve con un homosexual, ni lo fui, pero Dios me guardó. Ahora estas manos, ¿sabe qué hacen? Mire, La bendición de Dios. traen la Biblia. Ahora saludo a mi hermano, ahora lo voy a visitar, porque a veces llevamos despensas, a veces llevamos dinerito a algunas familias, y algunos son testigos, hermanos, porque hemos cambiado nuestro cuerpo. Mis pies me llevaban a las cantinas, pateaban a mi prójimo, me llevaban a los bares. Ahora me llevan a escuchar palabra de Dios, me llevan a predicar el evangelio. Amén. Esta boca, maldiciones, albures. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora mire, Señor mi Dios. Antes cantaba pura del Chente, de la banda Maguey, la banda Magui Moyo, la Plomazo, la Trancazo. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahí están mis hijos y la hermana Domi con sus botas, y vamos a bailar, ¿cierto, no, hermana Domi? Ahora mire, ahora le enseño a los niños, porque hemos ofrecido nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a quién, hermanos, agradable a Dios. Ahora cantamos al Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y eso es lo que quiere Dios. ¿Ha sido fácil? No, porque soy carne, pero siempre le he orado a Dios. ¿Me he peleado desde que recibí a Cristo? No. Me han provocado como no tiene idea, me han buscado como no tiene idea, pero no he vuelto a golpear a mi prójimo. Ahí está mi esposa que me conoce, y le digo, Domita. Ahí están mis hijos, que me digan mis hijos si no es cierto. Si he vuelto a agarrar una cerveza, si he vuelto a agarrar una copa de licor, una mujer ajena con malas intenciones, alabamos a Dios. Se acercan las familias, nos piden consejo. Pastor, me da un consejo. Pastor, ¿qué podemos hacer en este problema? Hace rato estábamos dando consejo. El jueves estábamos dando consejo a otra hermanita, y cuando venimos aquí hemos dado consejo, ¿cierto, no, hermana? Porque ahora para eso nos tomó el Señor, porque de lo necio, de lo vil y de lo menospreciado he escogido a Dios, porque hemos entendido. Y así como Dios ha bendecido mi vida, va a bendecir la tuya, de cada uno de ustedes. Pero si aprendemos que nuestro cuerpo debemos de utilizarlo para agradar a Dios. Ya deje ese pulque, deje esos cigarros, deje esas cervezas, deje de estar maltratando a su mujer, hónrela.
con honor, como dice la Escritura. Amén, hermanos. Amén. Y con esto voy a terminar. Vaya al libro de primera carta a los Corintios, capítulo 9, hermanos. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Es fácil? No. ¿Pero vale la pena? Amén. Vale la pena el sacrificio. Va a valer la pena. Primera carta de los Corintios, hermanos, el capítulo 9, el versículo 24. Invitación, Dani. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 24. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Sí lo tiene? Dice, correr de tal manera que lo que hermano, todos el que corren en un estadio de un maratón, todos corren, pero ¿cuántos se llevan la de oro? Uno nada más. O sea, la de oro no nada más yo me la voy a llevar, sino esto es para cada uno de ustedes. ¿Sí me entiende, hermanos? Si usted corre, si usted se esfuerza, si usted se abstiene, el día que llegue con Cristo, acuérdese que hay coronas para aquellos, hermanos, que se abstuvieron cuando la tentación, aquellos que predicaron la palabra. Amén. Amén. Dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros, ¿una qué? Una incorruptible. Hermanos, si usted se abstiene de lo que ya sabe que no debe de agarrar, del lugar a donde no debe usted estar, usted un día va a recibir una corona incorruptible. ¿Sabe quién se lo va a poner? El Señor Jesucristo. Cuando vaya, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero tenemos que aprender a qué, hermanos, a abstenernos. Absténgase, esfuércese, porque usted tiene un galardón muy grande que se lo va a poner nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Ahí donde está en su lugar. Yo sé que no es fácil. Yo sé que el mundo, la carne, las tentaciones, los amigos y el diablo, hermanos, se encargará de querer poner piedras de tropiezo. El enemigo que mucho tiempo le servimos fieles sabe, hermanos, nuestra debilidad. Pero dice el Señor, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Este es tu culto racional. De estos sacrificios se agrada a Dios. Cuando buscamos agradar a Dios, vendrán bendiciones a tu vida, hermano, hermana, que estás aquí. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha hecho entender algo que es cierto, y hay algo en tu vida que tú no puedes hacer por ti mismo, es el momento de orar, de decirle, Señor, esta necesidad hay en mi vida. Yo no sé si algo te ha traído pérdida de paz, de tranquilidad. Dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No te conformes a este siglo, dice el Señor. Hermano, hermana, más cuando vemos que aquel día se acerca, el día que venga el Señor Jesús, cuando vemos que el mundo tiene temor, angustia, mortificación, no tiene paz, nosotros debemos de tener confianza en nuestro Señor, porque sol y escudo es el Señor para su pueblo. Dice en el Salmo 91, versículo 4, escudo y adarga es su verdad. Dice en el verso 11 del Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Dice Deuteronomios 28, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Dice el Salmo 121, guardaré tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Señor, sé que esas promesas son para aquellos que le temen, para aquellos que guardan su palabra, para aquellos que guardan su nombre, para aquellos que le creen, Señor. Escuche, Señor,
las oraciones de esta porción de su iglesia. Alguien tendrá una necesidad, alguien está sufriendo en su hogar desprecio, violencia física, violencia verbal, Señor. Alguien está pasando situaciones con la economía, el trabajo, el negocio. Ha escaseado lo que antes había en abundancia. Se ve reflejado en la despensa, en el sustento diario, Señor. Abra las ventanas de los cielos, derrame bendición hasta que sobreabunde. ¿Alguien está triste? Te sigo pidiendo, Señor, por nuestro hermano Goyo, nuestra hermana Berna, Señor, que usted lo siga abrazando, le siga consolando, le siga fortaleciendo, Señor, y que cada vez estamos más cerca de aquel día glorioso que veremos a todos nuestros hermanos que han partido antes que nosotros, Señor, porque ellos resucitarán primero, como dice primero los Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que ese día glorioso se avecina. Bendiga esta familia, mi hermano Gildo, su esposa, sus hijos, mi hermana Dey, que está con los niños, Dani, que está ahí en la música, Marco en el violín, Señor, quien preparó este lugar, quien hizo la limpieza, Señor, quien se sacrificó, quien puso un esfuerzo adicional, Señor, para preparar y recibir este grupo de hermanos, Señor. Tendrá recompensa, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Mis hermanos que gastaron su dinero, Señor, para el combustible y venir a escuchar de su palabra, algunos hacer la ruta, pasar por unos, algunos se tardan para salir y esperar, Señor, de esos sacrificios se agrada a usted, Señor. Mis hermanos que dan lo que le toca a usted, Señor, porque dijo su palabra: un poquito de lo mucho que yo te doy es para mí. Que se desprenden de algo, Señor, que ese esfuerzo, ese sacrificio sea agradable a usted, Señor, en Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermano.